Marcos, un placer verte. Igualmente, Luis. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho Sí. tiempo. Tuvo que nacer un hijo, un libro para que vinieras. Primero te felicito por animarte a escribir porque lo escrito tiene otro valor. Muchas gracias. Y después por esto de también animarte a contar lo que es subir y bajar la montaña del poder. ¿En qué momento estás? En campamento base. ¿Ya bajaste todo? ¿Ya llegaste al llano? Campamento base en el llano. Bien, la verdad que fue un proceso de varios años. No te digo que de un día para el otro. Hasta hace relativamente poco que me siento cada vez más suelto, liviano. Pero igual es una experiencia que la voy a llevar toda la vida, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál fue el momento de mayor, cuando hiciste cumbre? ¿La jefatura de gabinete? Y esos 4 años, para mí sí, por un tema más que por el logro, porque es un lugar, como digo, a más de 7.000, 8.000 metros, donde no hay oxígeno, donde estás en modo supervivencia, donde te enfrentas con tormentas. Tenés el momento alegre de estar en la cumbre, pero también tenés momentos muy tensos, muy complicados, como nos tocó vivir. Bueno, vos lo contás ahí en el libro, ¿no? Esta cosa de la metáfora, la analogía de tomar decisiones casi sin oxígeno. Sí, sí, y creo que muchas veces se subestima en la política argentina, pero pasa en otros países también, lo que implica estar ahí en lo que es una presidencia, ¿no? Porque es muy distinto a todo el resto. Todo el resto tiene tensión, tiene decisiones, tiene poder, tiene un montón de cosas, pero estás a 3.000, 4.000, a 2.000, o sea, es otro tipo de desafío. Lo esencial en la toma de decisiones cuando estás en la presidencia es que la cantidad de gente a la que afectás, lo que descartás. En nuestro país, que es muy presidencialista, la magnitud de la cantidad de demandas que te llegan. Es como que funciona como un vértice, en parte también como parte de autocrítica y aprendizaje, por una dinámica en la que todos entramos de asumir que sos el equipo que va a resolver todos los temas, entonces todo el resto está en la tribuna, entonces todo viene hacia el mismo lugar. Entonces las presiones internas, las demandas del propio equipo de gobierno, la relación con la oposición, la demanda de la prensa. Como digo, una cosa física muy importante, que es el 8º país más grande del mundo. Recorrerlo lleva mucho tiempo, mucha energía, las relaciones internacionales. Bueno, todo eso compone un día a día de cientos de decisiones por día, todo el tiempo, sin parar. Estaba pensando también cuando leía el libro, empecé a leer el libro, es que te tocó ser jefe de gabinete de un presidente muy particular, porque era un presidente que delegaba o que compartía en el equipo. Otros presidentes, este presidente, después del 94 de la reforma, era más concentrado. El jefe de gabinete era casi como un ejecutor de las decisiones del presidente. Mauricio Macri delegó en vos. Algunos decían el gobierno es Marcos Peña. Mauricio trabajó mucho en equipo y fue una de las razones, creo, por la que fue el primer presidente no peronista en terminar el mandato en 100 años. Siempre creyó mucho en eso y no solo conmigo, éramos un equipo que todos los días nos reuníamos para coordinar decisiones. A veces a algunos les gustaba más, a otros menos, pero claramente la cabeza de eso era él y yo tenía un rol de mucha confianza con él, de articular muchas de esas decisiones después. Pero esa dinámica de equipo fue súper importante, súper importante. También me meto en el libro en eso, ¿no? Porque en general muchos gobernantes llegan con un estilo muy personalista, que a nivel gobernador, a nivel intendente, te la bancás, digamos, porque tenés un nivel de presión distinto. Cuando quieren llevar esa metodología a la presidencia, acá y en otros países pasa lo mismo, exactamente lo mismo, empieza el colapso, porque no funciona, no te da como una sola persona para recibir tantas demandas y presiones. ¿Por qué perdieron las elecciones? Creo que centralmente porque una parte de los votantes de segunda vuelta que no nos creyeron 4 años después, digamos, ¿no? Centralmente con el tema del cuidado del bolsillo, el cuidado de lo económico. Esos votantes que nosotros ganamos el 2015 por 2 puntos, ¿no? Pero fueron 17 puntos que nos votaron en segunda vuelta. De esos sostuvimos 7, por eso crecimos en el 2019, pero 10 los perdimos. Y cuando preguntabas por qué, era muy claro. Dudaba mucho en el 15 de votarlos por temor a lo económico y en el 19 me quedé muy enojado porque sentí que no nos cuidaron. Entonces yo siento que ese fue el resumen más claro, digamos, ¿no? Después podemos ir más allá, digamos, ¿no? Del problema de las expectativas, de cómo manejamos
los pronósticos y la ansiedad de querer mostrar que iba a ocurrir todo lo que queríamos que iba a ocurrir, que fue también mellando credibilidad. Pero creo que centralmente, al final del día, se resume en eso, ¿no? ¿Te hace sentir cómodo los que analizan que Milei es todo lo que Macri no pudo hacer? Creo que toda simplificación en un proceso así tiene sus problemas, digamos, ¿no? Lo que sí creo que muchos votantes de Mauricio y nuestros votaron a un Milei, le dieron un mandato de cambios más rápido, si se quiere. Ahora, creo que eso es parte de una evolución de un proceso, ¿no? O sea, eso no es que lo teníamos en el 2015 y no lo usamos, ese crédito. No había ese crédito en el 2015. Hoy lo hay. Bueno, le toca al gobierno actual tratar de capitalizar ese mandato. Lo que tiene es mucho menos aún que lo que poco que teníamos nosotros de poder político, ¿no? Porque tiene menos legisladores, no tiene gobernadores. Entonces el desafío es distinto, pero tiene algunas cosas de continuidad. Sin Mauricio, 2015-2019 no hubiese podido pensarse en el planteo que hace hoy Milei. Claramente, pero porque en el 2015 lo que permitió el triunfo de Mauricio es que pudiese haber una alternancia en el poder en la Argentina y que eso mantuviese vigoroso y vivo el sistema democrático. O sea, después, bueno, viene Alberto Fernández, viene todo lo que pasó y todos los años que se acumulan las frustraciones económicas que generan también un mandato, lo que viene después de la pandemia, que la pandemia también generó un quiebre muy fuerte de muchas cosas, generó mucho enojo, generó mucha angustia, bueno, todo eso. Pero ante todo, si en el 2015 no hubiésemos ganado, creo que estaríamos en un contexto político muy distinto en la Argentina, ¿no? ¿Te permitís imaginar qué tipo de contexto tendríamos? Bueno, un sistema político, cuando pasan muchas elecciones sin alternancia, se empieza a perder competitividad, pasa a perder equilibrio, pasa a perder esa posibilidad que hoy se ve en el Congreso de bloques parlamentarios diversos, ¿no? Lo tuvimos en la Argentina, por ahí en la elección de 2011 fue cuando gana Cristina por mucho porcentaje, una oposición muy débil. Empiezan a aparecer problemas de calidad institucional, de cómo se sostiene esa democracia, ¿no? Y creo que eso fue un aporte súper importante de nuestro gobierno, una referencia para mantener el sistema equilibrado. Dijiste mucho de nuestros votantes, del PRO, de Juntos por el Cambio, creyeron en Milei. Voy a ser indiscreto, ¿lo votaste? No, voté en blanco, pero porque no pude superar el duelo personal de que Juntos por el Cambio no estuviese en el balotaje. Realmente sentí estos 4 años entre las dos elecciones que tenía una enorme oportunidad Juntos por el Cambio de hacer una segunda etapa con los aprendizajes, con un equipo ya curtido en la gestión y me dio mucha pena, básicamente. ¿Y en la primera vuelta votaste a Patricia? La voté a Patricia, sí. La voté en la interna también, cosa que en su momento no lo tuve claro hasta el final, pero sí, también. ¿Qué tenía Patricia que no tuvo Horacio? Creo que entendió que el ADN del cambio era constitutivo para el PRO, ¿no? Y para Juntos por el Cambio. Ahí su nombre, digamos, cambiemos Juntos por el Cambio. O sea, la dirección era muy importante. Y creo que Horacio apostó todo al método y frente, digamos, creo que parte del desafío es que siempre el cambio, el mandato, la dirección pesa más que el método. El método viene después en política. Porque el método puede ser bárbaro, pero si no sabes a dónde vas, te queda un poco esa sensación. Y creo que le costó a Horacio, con todas las virtudes que tiene, una excelente relación con él, pero para un candidato a presidente tenés que poder transmitir y convencer desde los valores y desde el sentido de dirección, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria quién lo dice hoy en un artículo editorial, perdón que no lo puedo citar, pero me consta por haberlo escuchado. Lo loco es que Patricia, cuando hace análisis sobre Javier Milei, dice, no tenemos que hacer porque por la actitud de Marcos Peña nosotros fuimos tibios. Eso es lo que opina ella, está bien, no voy a discutir con su opinión, pero creo que era parte de la paradoja. Había hablado con alguien de los mitos sobre mi rol y decía, era paradójico porque al mismo tiempo se me acusaba de ser muy duro y muy blando. O sea, los más dialoguistas decían, Marcos fue muy burka, muy duro y no quiso abrir a
a más conversaciones, a más acuerdos, y algunos dicen, no, fue muy blando y muy tibio y todo esto que se construyó. Yo lo entiendo desde el juego político, cada uno va construyendo un poco ese diagnóstico que más le sirve, ¿no? ¿Y quién fuiste, el Gurka o el blando? Creo que ninguna de las dos. Para empezar, porque hay una diferencia que yo tengo con esas dos evaluaciones, es que yo tengo una evaluación positiva de lo que fue nuestra experiencia de gobierno. No respecto a la expectativa que habíamos generado, eso obviamente generamos una frustración respecto a la expectativa, pero sí en cuanto a que fue una tarea con una altísima consistencia de valores, de sentido, de hacia dónde se quería ir, y que creo que se graficó en esos 7 puntos que crecimos, pese a todos los problemas económicos. Se graficó las 2 millones de personas en la calle, en la marcha Si Se Puede, durante octubre del 2019, que no era un cheque en blanco, pero sí había, y creo que al día de hoy se mantiene una valoración muy alta de la intención y de los valores con lo que se hizo lo que se hizo. En mi caso me tocó una tarea compleja, porque tenías que articular internamente una coalición nueva, diversa, en minoría, un gobierno súper grande, porque el gobierno nacional es muy grande y con toda la complejidad que eso trae, ser vocero, bueno, en el libro me meto, ¿no? Parte del problema es la cantidad de cosas que asumí, y eso sí creo que contribuyó a que se puedan ir creando esos mitos en torno a mí. Pero digo, para hacerlo reduccionista, ¿más Gurka o más blando crees que fuiste? Yo creo que tiendo más fui más rígido en muchas cosas, para también poder sostener mucho eso, que blando. No, creo que me siento más hoy. Porque vas al problema de ¿cuál es el problema en la Argentina al final? El desafío de todos los gobiernos. Es cómo llevas adelante una agenda, ¿no?, de temas que te dio tus votantes. Todos los días tenés temas en los que son más duros, temas en los que son más blandos y temas en los que tratás de ponerte de acuerdo con la mayor cantidad de gente. Entonces, cuando vos tenés una convicción muy fuerte, particularmente en ciertos valores, ¿no?, la honestidad, por ejemplo, o la honestidad intelectual, el tratar de ser como uno dice ser, empezás a generar enemigos con esas decisiones, ¿no? Y frente a eso, mira, un día me lo dijo un empresario en una mesa de 20 personas, ¿eh? Decía, Marcos, ¿por qué son tan duros? Nosotros queremos ser oficialistas como fuimos toda la vida para beneficio mutuo, además, dice. Más obvio no podía. Claro, y yo digo, bueno, en eso fui muy duro, sí, fui muy Gurka. O sea, no trancé con una cultura del poder que está muy establecida en la Argentina. Pero también para la negativa, yo lo siento como una autocrítica, no encontrar canales de diálogo con el kirchnerismo, no encontrarlos. Yo siento que ahí falló un montón de cosas en la dinámica, pero lo asumo como un error mío. Y creo que eso es la paradoja. Vos podés tener más diálogo con el kirchnerismo y ser más reformista que el que se dice reformista. O sea, una cosa no quita la otra. Para los que hacemos análisis, ¿hacés psicoanálisis? Sí. Uno sabe que uno no es un uno monolítico, uno es diverso, uno es a esto que hacías referencia, pero me quedo impactado por esto de que este empresario un poco estaba diciendo, che, arreglemos. ¿Está muy a la mano eso que te ofrezcan arreglar? Todo el tiempo. Pero todo el tiempo como cultura del arreglo. No necesariamente es la corrupción explícita, ¿no? Porque creo que la gente sabe con quién puede hablar de esas cosas, con quién no. Eso existe también, pero yo no lo viví en el día a día. Pero sí muchas veces esta idea de... Un sindicalista un día me lo dijo también, me dice, Marcos, cenando una noche con ellos, dice, si estuviese tal peronista en tu lugar, esto lo arreglamos en 5 minutos. Y lo arreglamos en 5 minutos no es una reforma para mejor, para cambiar, porque partíamos de la base que la Argentina no estaba bien, claro, y no estás bien. Y eso implica que hay que modificar cosas. Ahora, ¿qué cosas? Un país es una abstracción a nivel país. Lo que hay es desigualdad. Hay gente que le va muy bien, pese a que o gracias a que el país le va mal, y gente que le va muy mal. En general, el que le va muy bien no está
predispuesto a decir, No che, quiere ¿qué voy a cambiar, ceder? no quiere cambiar nada. No, y te pasa en general, digo, me acuerdo otro día fue un ejemplo en la Corte Suprema, en las reuniones institucionales a las que iba, y donde vamos con el planteo, che, tenemos que hablar del tema fiscal, tenemos un problema económico, viste la pelea que íbamos tratando de modificar las cuentas públicas. Y en un momento era, bueno, pero queremos el aumento de judiciales. Sí, está bien, pero entendemos, estamos de acuerdo, pero ¿podemos hablar 2 segundos del contexto? Bueno, sí, ok el contexto, pero hablemos del aumento de judiciales. Todos los días, todas las reuniones era así. Entonces, cuando muchas veces se habla de los acuerdos o de las reformas, y tenemos mucha experiencia en la ciudad antes también de eso, no siempre el más duro es el más capaz de lograr reformas y no siempre el más sistémico es el que bloquea las reformas. También eso es un juego a veces más complejo en la realidad, ¿no? Que abuelo está diciendo, sí, ok, cambió, pero la mía no me lo toques. Claro, y ese es el tema de la Argentina. No hay otro tema, Luis. Al final del día, yo lo trato de graficar en esto de 100 personas. Ponele 100 personas con poder en la Argentina. No son 100, pero digamos. Casi siempre se habla de las 4 o 5 que están en Casa Rosada. Y, che, son buenos, son malos, hay un momento de esperanza, hay un momento de frustración, qué desgracia, che, ¿cuándo nos tocarán 4 o 5 buenos? Yo le digo, che, los otros 95, ¿no vamos a hablar? Digo, ¿qué aporte hay para hacer de esos otros 95, que en general están hace más tiempo, que en general rotan menos y que en general trabajan para que nadie hable de ellos? Y esa conversación, para mí, como aporte, también volviendo al libro, es... Yo, habiendo estado en un lugar de poder, digo, quiero yo hacer un aporte de, este es mi aprendizaje y mi autocrítica y lo que creo que puede servir. Pero me encantaría escuchar a otros hacer un poco eso, en vez de opinar sobre el gobierno de turno. Decir, che, ¿qué harían distinto? 1. Y 2, ¿qué cederían? Porque si no... ¿Qué cederían? ¿Qué cederían? Mucho más concreto, porque al final del día es eso. Todas las conversaciones en la jefatura de gabinete pasan por dame la mía y no estoy dispuesto a ceder la mía. Que vaya el primero otro, no yo, porque a este no se dio nada, ¿viste? Y eso creo que es lo que está detrás a veces de reformismo, ser duro, ser blando. ¿Juntos por el Cambio vive? No lo sé. Creo que depende un poco de los propios actores que están hoy metidos en política, esa respuesta. Visto de afuera, la sensación es que tiene varios planos esa pregunta, ¿no? Si hay un votante que sigue identificado con lo que representó Juntos por el Cambio, creo que sí. Si a nivel municipios y provincias sigue habiendo lugares donde esa coalición sigue funcionando, creo que sí. Parece que sí. Parece que sí. Creo que el desafío a nivel nacional es más complicado. Pero yo creo que es una idea súper potente. Me gusta más incluso la idea de Cambiemos original, ¿no? Como idea, como nombre, como identidad. Creo que eso representa todavía algo que está ahí dando vuelta y que obviamente es muy difícil sostenerlo como coalición, digamos, la parte de los partidos y los dirigentes. Cuando visto desde afuera, ¿es que no volvés? No, hoy no estoy metido para nada. Pero no, digo, nuevo proyecto, Mauricio candidato a presidente. No está. ¿No volvés? No, hoy no está. No. Nunca más. No sé, nunca más, no sé, no tengo idea. Digo, hoy... Sí, es verdad, hacer un proyecto a 40 años que te quedan de actividad claro, es temerario, ¿no? Sí, Pero... sí, no quiero caer en eso, pero hoy mi aporte pasa por otro lado. ¿Mauricio debería ser candidato? No idea, no sé. Pero hablas con él. Sí, pero no me meto en esa decisión. No tengo ni la información ni el rol para opinar. Como analista, te digo, como alguien que se anima, es que ¿debería? No opino. Trato de no ser mucho como analista, menos de la política argentina. Son demasiadas personas con mucho, ni hablar Mauricio, ¿no? Con las que tengo mucho afecto y que, en todo caso, si algún día necesito una opinión, se la doy personalmente. ¿Temés que vuele por el aire el PRO? No, yo creo que lo más valioso de la experiencia del PRO pasa por su gente. Creo que la gente, primero por los votantes, pero segundo también por los dirigentes que se formaron esos 15 años de experiencia. Creo que hay muchísimo valor y que
tienen la capacidad para encontrar la forma para seguir haciendo eso que los motivó a meterse, ¿no? Y es un grupo súper valioso en eso. Después hay un tema más sistémico también, ¿no? Los partidos políticos como organización hoy en día han quedado desfasados. Totalmente. Y eso también es algo que se habla poco, ¿no? Tenemos una democracia con instituciones del siglo XIX, en un mundo del siglo XXI con otra complejidad, con otra velocidad, con otra transparencia. Y ese desfasaje genera parte de ese problema de sensación de desencanto y de falta de representación y de que la política está en otro juego, ¿no? La candidez o la frescura que por ahí tuvimos en el PRO cuando aparecimos, después de 15 años de experiencia, es más difícil sostenerla. Entonces ahí, para ellos y para todos, es un desafío súper complejo. Pero digo, ¿a dónde te quedas parado? Por más que estás desde afuera. ¿Con Patricia, que está más mileísta que Milei? ¿Con Mauricio, que no sé? ¿Con Larreta, que parece más cerca del radicalismo? No, pero para contestar eso tendría que estar metido adentro. ¿Y no querés? No, y no estoy adentro. No, prefiero no. Yo lo único que sí digo, como de dónde me paro, como argentino que quiere que las cosas salgan bien, y como un convencido de que siga habiendo una identidad política y una idea política muy potente en lo que se hizo en su momento, ¿no? Pero me niego también a meterme en las peleas entre personas con las que trabajé, en las que tengo respeto y tengo afecto y el deseo de que se entiendan bien. Porque más allá del rol que ocupan, al final del día, de vuelta hasta 100 personas, se tienen que sentar en una misma mesa. Total. Lo único que estás discutiendo es cuán costoso es el proceso de sentarte en la mesa, porque es irremediable, te vas a tener que sentar. Entonces, cuanto menos agravios, menos distancia y más diálogo, mejor va a ser esa conversación. Me arriesgo que me digas, estoy afuera, no tengo nada que ver, pero ahí sentado Emilio Monzó dijo la semana pasada, más que nada teniendo en cuenta las personalidades, es altamente probable que Mauricio se separe de Milei, porque los líderes cambian de ideología menos de personalidad. No sé. No quiero entrar en ese pronóstico. Quiero mucho a Emilio y lo escuché, lo que dijo, pero me cuesta más ponerme en ese lugar de opinar. ¿Javier Milei es? Creo que alguien muy marcado por su autenticidad. Creo que logra una autenticidad y una conexión que lo ha hecho bypassear al sistema político de alguna manera, ¿no? Te voy a robar esta expresión para cuando no quiera definir a alguien, que me parece originalísima. ¿Quién es Pedro? Alguien marcado por su autenticidad, que es como una tautología, es definir a sí mismo. Creo que en el caso de él, su autenticidad es muy transparente, digamos, ¿no? O sea, él ha sido una persona disruptiva, que ha venido con eso comparto un poco lo que decía Emilio, de que hay un mandato muy de romper, ¿no? Del votante para con él y de él con el votante, ¿no? Es que ese diálogo de ser alguien que viene a romper estructuras se basa en esa autenticidad, creo. Por eso digo que hay un rasgo ahí muy definido. Hay otros dirigentes que por ahí, no sé, Alberto Fernández, nunca diría que su autenticidad es su virtud más grande. Por ahí su virtud más grande o su valor para ser votado pasaba por otras cosas, digamos, ¿no? En este caso creo que es un rasgo muy definitorio. Porque también, bueno, en el libro me meto mucho en eso, ¿no? La dificultad para el político tradicional, por poner un moto injusto, de convencer desde la autenticidad, de conectar con la sociedad. Es un dato muy importante hoy en día en la política, no solo de acá, en todos lados. Porque hay una exigencia de conectividad y de autenticidad que no era tan clara hace 20, 30 años. Porque hoy esa autenticidad y esa conexión, ante todo, sostienen la presencia, si no, ni te escuchan. O sea, si vos sos un político tecnócrata o muy duro, muy frío, que es incapaz de transmitir ese vínculo, lo más probable es que no te escuche nadie. Mira qué interesante, ¿no? Porque hablas de tecnócrata muy metido y se te acusaba de ser un obsesivo del focus group, a prestar atención al focus group y no lo que pasaba en la calle. Bueno, pues son parte de los mitos. O sea, creo que parte del mito en eso, la parte que yo me hago cargo y que hablo mucho en el libro, es que claramente fui
por un mecanismo de supervivencia, básicamente, teniendo cada vez menos conexión emocional conmigo mismo y con los demás, ¿no? Esa sensación de aislamiento, de autosuficiencia, que lo pongo en el libro también, mucha gente querida, digamos, me lo comenta en el 2020 por un ejercicio que hago, de pedirle, che, márquenme los puntos ciegos a 50 personas de distintos lugares, pero que sabía que tenían confianza. Y me marcaban mucho esto, es decir, no te podíamos llegar, no nos escuchabas, estabas pero no estabas, ¿no? Que me llevó un poco a la búsqueda en este proceso del libro, de entender por qué. Porque no me sentía cómodo con eso, porque detrás de toda esa pantalla, o esa máscara o ese escudo protector, la persona sigue estando, digamos, ¿no? Y no me sentía para nada cómodo. Y creo que nada, que eso es parte del aprendizaje. Es decir, che, si vos no te ocupás de la parte humana, en mucho tiempo de un lugar muy complejo con el que estás, vas a empezar a perder esa conexión y vas a dejar de sentirte cómodo con vos mismo, incluso, en ese plano. Entonces, sin duda, lo asumo en primera persona. Te digo, ¿pecaste de soberbia? Bueno, es que la autosuficiencia se parece mucho a la soberbia, sí, sin duda. Yo eso lo hablo en el libro. Creo que ya de por sí querer ponerte en un rol de ayudar a liderar un país, etcétera, estás en el fleje, obviamente. Por lo menos admite una autoestima elevada, ¿no? Hay mucha convicción, también es muy fino, estás en el fleje, porque yo creo que tiene mucho que ver con la intención y la convicción. Yo creo que a veces la autoestima la pones en otros lugares, y también lo he hablado mucho en el podcast que hice con artistas, con deportistas, con empresarios. En general vas a buscar afuera más mecanismo compensador, digamos, detrás del motor de lo que estás haciendo, más que la tranquilidad de tu alta autoestima. Y con lo cual, digo, lo primero es ya asumir esa tarea, implica estar en el fleje. Y si además asumís esa tarea con una vocación de cambiar las cosas y de reformar cosas y de bancarte todos los días decisiones, conflictos, etcétera, afectar intereses, empezás a sumar gente que empieza a enojar. Y para mantenerlo en mi autocrítica, digamos, uno de los problemas que eso genera es la no validación del otro. Entonces podés terminar ofendiendo a mucha gente sin quererlo, porque estás simplemente sosteniendo y defendiendo y bancando cosas, ¿no? Y a mí me pasó, sin duda, me pasó y nada, por eso hago este libro. En el libro vos te referís también mucho a lo que se decía de vos y cómo vos reaccionás ahora, unos cuantos años pasados. Uno de los achaques mayores que se te hace es la trajeron de vuelta a Cristina. Y así, va derecho a vos. Sí. Tanto asusaron lo digo metafóricamente, porque después viste que vivimos en un tiempo de literalidad compleja. Tanto asusaron al monstruo que el monstruo se levantó y caminó. Sí. No comparto, para nada. Primero, porque el pueblo es soberano, y en eso cada vez estoy más convencido. O sea, la gente votó a Alberto Fernández y a Cristina. Nosotros no le dijimos que vote a alguien o no. Y creo que esto es súper importante también para salir de esta lógica de hay 4 o 5 en la cancha y el resto somos observadores. Y hubo muchos comportamientos, en todo caso, incluso de gente que no quería que vuelva al kirchnerismo, que contribuyeron a eso, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, en general, digo, los escuchás hoy, digamos, gente que por ahí quería que nos vaya bien, pero en general no le gustaba que le toquen la suya, por decir una forma. Empezaban muchas veces a atacar al gobierno, a plantear que las cosas estaban mal, o que había una insensibilidad, o que no había dirección, etcétera, y que eso, digamos, obviamente va alimentando. De vuelta vuelvo al mismo lugar, y por eso lo digo también por respecto a este momento, ¿no? Hay muchas más personas que influyen de las que a veces evaluamos, como primer dato, ¿no? Entonces, tomado esos dos contextos, lo tercero, ya yendo a lo mío, y no me voy a poner a defenderme porque no es el espíritu hoy. Nunca creí y nunca creeré, al contrario, que desde el poder levantás o bajás opciones electorales. No creo que sea así. Yo tengo familiares, amigos, vínculos que son kirchneristas.
Y no eran kirchneristas porque yo hablase de una u otra manera el kirchnerismo. Responde a una identidad, a valores, a una idea con la que se identifican. El debate con el kirchnerismo, y esto es interesante también desde el punto de vista histórico, ¿quiénes fueron los principales que nos decían ese planteo? Nos decían, tienen que ignorar al kirchnerismo. El kirchnerismo no existe más. Ustedes tienen que hacer que no existe más, ¿no? Cosa que en la historia pasó en otros momentos, querer ignorar a una porción, no de la política, sino del votante. Primero, eso nunca funcionó en general. Y segundo, creo que eso es profundamente antidemocrático. O sea, entender que uno tiene que debatir con otros no implica querer subirlos por un tema estratégico electoral. A lo que yo me refiero, para decirlo más torpemente, o somos nosotros o es Venezuela, o somos nosotros o es la cámpora, o somos, digamos... Bueno, pero objetivamente se terminó constituyendo así. Digamos, dos fuerzas políticas. No es que nosotros inventamos eso. Por eso digo que esa discusión, cuando vas a la micro del 2018, 2019, primero que claramente, como digo, ¿no? No es que había un conjunto de reformistas golpeando la puerta de la Casa Rosada y nosotros no lo dejamos entrar, pues decíamos, mantengamos el statu quo. Solos lo podemos lograr. No, solos lo vamos a lograr. No fue así. Nosotros permanentemente planteábamos acuerdos, entendimientos, pero en base a una agenda reformista. Ahora, esa agenda reformista, en general, el que no era parte, o incluso a veces los que eran parte, te decían, yo estoy para estar, pero sacame esto, sacame esto, sacame esto. La misma discusión. La mía. Generalmente sí. Entonces, ahí sí siento como una dificultad. Ese es el punto, de vuelta, este es el tema que hay que resolver. Cómo lograr esa dinámica entre acuerdismo y gobernabilidad, entre reformismo y no perder el mandato que te dieron los votantes, es súper complejo. Ahora, llegado al final del día, ¿qué decíamos? Che, hay muchos sectores que están más cerca del kirchnerismo que de una agenda reformista, y al final se constituyó así la oferta. Decir que eso fue por decisión nuestra creo que es, cuanto menos, poco honesto. Retomo aquella pregunta, cuando te dije Javier Milei es, y vos me dijiste alguien que expresa su autenticidad. ¿Es un líder democrático? Al día de hoy, sí. Que yo sepa, sí. O sea, fue electo por la gente y ocupa un lugar institucional. No. Te digo, es respetuoso, nido de ratas, un DNU megagaláctico. Venimos de muchas décadas del ejercicio del poder a partir de la confrontación en la Argentina, ¿no? Creo que en eso no es una excepción. Sí creo que nosotros en eso fuimos muy consecuentes en términos de sostener desde los 4 años una política muy clara de no usar el lugar que teníamos para atacar a otros. Al menos así lo siento. Pero no siento que sea tan excepción. Siento que fue más excepcional ese tiempo nuestro, que esto que vivimos hoy. ¿No ves riesgo de desborde institucional? El riesgo está siempre en la Argentina. El riesgo está permanentemente, porque somos una democracia frágil en un montón de planos, porque hay muchos comportamientos muy corporativos, porque hay muchos comportamientos poco democráticos, y porque nos cuesta mucho entender que estamos todos juntos en un punto, ¿no? Y de vuelta vuelvo a ese lugar de desde dónde discutimos estas cosas. A mí, mi sensación, visto para atrás, es que primero tenemos que arrancar por una idea compartida, ¿no? De quiénes somos como personas, de que somos parte de un país, y después ver las diferencias. Mientras que no estemos ahí y el descrédito al otro es directamente, no sos una persona casi, porque tenés las ideas incorrectas, porque no sos mi partido político y demás, la democracia va a estar débil. La democracia es pluralismo al final del día, es diversidad de opiniones, es competencia de ideas, y eso requiere un respeto del otro, creo. Te llama Milei, te dice, vení a colaborar, ¿vas? No, hoy no colaboro con nadie porque no estoy metido en política. Si me llamase para charlar, qué sé yo, obvio, es un presidente, hablo con no, el obvio, que sea. uno no te llama el presidente, ¿cómo no vas a ver? Cualquiera Totalmente. persona educada Exacto, va. Exacto. Pero digo, a integrarte a su hacer gabinete. parte no, siento que hoy no ese es el aporte que puedo hacer. ¿Cristina Kirchner es? Creo que al igual que Mauricio, y por más que no les guste mucho cuando los unificás, pero
los dos liderazgos políticos que han tenido un rol y mantienen una representación muy grande al día de hoy en la Argentina. Creo que más allá de todo lo que uno no comparte, de todos los planos, reconocer que tiene esa representación y ese rol de liderazgo y que es parte de nuestra historia, creo que es justo. ¿Fue? ¿Es el pasado? No sé, eso dependerá de ella y de los votantes, no sé. No la veo con vocación de ser pasado, pero tampoco sé si eso depende enteramente de ella. Dependerá de si hay gente que la siga o no. Te pregunté quién era Milei, Patricia. ¿Quién es Mauricio Macri? Bueno, creo que un gran reformista, un tipo que tiene un rol, un lugar ya en la historia política argentina, que como siempre fue muy subestimado y poco valorado por cierta parte del sistema, creo que hoy ya menos. Le va a tardar en llegar ese reconocimiento a veces por ahí, pero creo que ha hecho un aporte enorme a la política argentina y a la Argentina. Y creo que la intención del cual él se metió con más costo para pagar que cosa para llevarse, sí, intacta, y la difícil tarea ahora de ser expresidente con todo lo que eso implica, ¿no? Te pregunté por varios. ¿Quién sos vos? Hoy, una persona que ocupó un lugar importante y que se dedicó 18 años a la política y hoy, como entrenador de líderes, como me gusta llamarlo, colabora en pensar este tema de la cultura del liderazgo. Mientras sigo siendo padre, marido, digamos, hijo, hermano, digamos, y trato de vivir la vida con conciencia y buscando seguir aprendiendo de esta dimensión humana que en lo personal, en ese camino personal, me parece hoy muy importante. Viste que cuando, me parece, ¿no?, que hay un sector de la gente que mira tele y TV, ¿y de qué vive ahora Marcos Peña?, te preguntarán. Bueno, lo primero que tuve que hacer cuando salí del gobierno era empezar a trabajar. Sí, creé mi empresa y empecé a trabajar como asesor en varios países. Fui trabajando estos 4 años. Y que un poco eso me llevó a este tema de cómo repensar un poco el rol. No me convence el rol del consultor, no me convence mucho el rol del analista. Me gusta más la imagen del entrenador de líderes como idea tomada del deporte en parte, ¿no? De gente que por ahí vivió esa experiencia, estuvo dentro de la cancha y hoy trata de ayudar a las personas que están ahí. Pero no a cualquiera, sino personas con las que comparte un propósito. Digamos, que ayudarlos a tener un mejor impacto en la sociedad. Creo que hay muchas personas que a veces hasta no son conscientes de la potencialidad que tienen para ayudar a transformar vidas o la propia comunidad o el país. Y en eso estoy. Me quedé pensando, tiene el difícil rol, dijiste Mauricio, de ser expresidente. Es la teoría del jarrón chino, que es súper importante, pero no sabes dónde ponerlo. Bueno, creo que en la política argentina no se aplica eso. Creo que los que pensaron que iba a ser así, al final encontraron que no. Eso es más me parece, los sistemas que tienen bloqueada la reelección o que el presidente no puede nunca volver. Entonces, en nuestros países latinoamericanos y sudamericanos, creo que, sobre todo alguien joven como Mauricio, con mucho para dar, nunca se sintió cómodo con esa idea del retiro prematuro. ¿Cómo te sentiste cuando Jorge, así fue, lo bautizó domador de reposera? Bueno, creo que, de vuelta, son esas cosas que tratar de descalificar a veces, lo mejor con Jorge, digo, no, que creo que Mauricio tenga que mostrar su trayectoria, lo que ha logrado, lo que ha hecho, pensar que eso lo haría desde esa cultura de no trabajo, es de mínima subestimar a la gente y subestimarlo a él, ¿no? Es un tipo... Fuiste indicado como el creador del primer troll center político. Es una mentira. Una de las mentiras que después con el tiempo, aparte, hasta lo contaron los que lo crearon, la mentira, que ellos lo habían armado, no importa. Nada, son esas cosas que no logré desactivar porque es muy difícil cuando por ahí alguna gente lo sentía verosímil. Pero se daban direcciones de dónde estaban. Sí, pero todo mentira. O sea, todo mentira en términos no de que exista esa industria y que haya gente que se dedica a eso, creo que es bastante público y visible, sino de que nosotros tuviésemos esa herramienta o quisiésemos usar esa herramienta para disciplinar o atacar gente. Porque aparte lo digo desde un lugar básico, todos los gobiernos que hacen eso
lo hacen de una manera consistente en todas las herramientas, en general, digamos, ¿no? O sea, se ataca desde la conferencia de prensa, se ataca desde las redes sociales, se ataca desde los discursos, porque hay una estrategia y una identidad basada en la confrontación. Nosotros no, todo lo demás era bastante obvio que no era así. Creo que a veces también hace que la gente piense que hay alguien manipulando con una oscuridad detrás. En mi caso no era así. El periodismo no es una profesión que te sedujo. Digamos, había también esta discusión. Si pudiese prescindir el equipo de Marcos Peña de los periodistas, prescindiría y preferiría la comunicación directa. Di 1500 reportajes. Creo que no vas a encontrar nadie en la historia de la Casa Rosada que dio más reportajes que los que hizo Luis. No es real, no es real. O sea, nunca, no vas a encontrar un gobierno con más consistencia de defensa de la libertad de prensa, de conferencias de prensa, de reportaje, de hablar con todo el mundo, de todos los signos políticos. No es real. Son mitos. De vuelta, que asumo la autocrítica no haberlo logrado desactivar, por más que iba y explicaba y decía, mirá que eso no es así. Ahora, también es cierto que a veces se busca una explicación fácil para un problema complejo, ¿no? Al mismo tiempo que gobernamos o que empezamos a existir nosotros en la política, existió una revolución digital, ¿no? Nosotros no creamos el iPhone, no creamos Internet, no creamos las redes sociales. Creo que no. Claramente que no. Cuando asumimos el 2007, es el año que en la ciudad de Buenos Aires, es el año que se inventa el iPhone, que se lanza el iPhone. Cuando asumimos el 2015, creo que 30% de los argentinos tenían celular inteligente. No existía el Zoom ni nada de esto. O sea, en nuestro tiempo, al mismo tiempo que nosotros estábamos, crecía un fenómeno que hoy define nuestras vidas y que antes no existía. Y lo único que sí decíamos era, primero, esta herramienta es válida, es una herramienta que además nos permitió en el 2015 competir contra la mayor estructura estatal de la historia argentina, contemporánea al menos, que había sido la campaña de Scioli en ese momento, con un discurso, digamos, con 100-1, no sé cuánto habrá sido esa campaña en términos de recursos. Entonces, claramente eso generó una idea de que éramos los grandes maestros de las redes sociales. No es que era eso, es que le dábamos bola a un fenómeno que existía. Y eso obviamente cruzó después de la mano de discusiones también de intereses y también de roles y de un tema como el de la pauta publicitaria, que había sido muy complicada en el gobierno anterior de Cristina, que había un fallo de la Corte, que empieza a haber toda una discusión de por qué bajábamos la pauta, no bajábamos la pauta, cómo la transparentábamos. Son muchas cosas mezcladas, ¿no? Pero estoy casado con una periodista, o sea, creo en el periodismo. Creo que el periodismo tiene un rol súper importante y me preocupa mucho la sustentabilidad del periodismo hacia el futuro. Porque esto es una herramienta necesaria para la democracia. No puede funcionar la democracia sin esto. ¿Tenés valoración de quien ocupa hoy tu cargo, de Nicolás Puzé? No tengo relación ni tengo mucha información de qué está haciendo. Para hacerlo resumido y gráfico, pusemos término de los 90. ¿En este gobierno estamos mal pero vamos bien? No lo sé, la verdad que no lo sé, Luis. O sea, no tengo la información. Si algo que me llevo de la experiencia también es que tenés que entender que tenés un tablero como hiper complicado, de miles de botones, de miles de variables, de información súper compleja, que en general hacia afuera se ve un porcentaje muy chiquito de esa información. Pero digo, en la vida de lo que ves público como ciudadano, ¿te gusta lo que está haciendo el gobierno Milei? No, es que va más allá de eso, digo. Está claro que como ciudadano veo que es un gobierno que arrancó hace muy poquito y que como argentino deseo que le vaya bien en lo que está intentando hacer, pero todavía es muy preliminar para saber. Ahora, vuelvo a lo anterior que decía, lo que más me preocupa del momento actual es que volvamos a la discusión de pensar que todo depende de los 4 o 5 que están en Casa Rosada. No, está claro, pero digo no, pero que hace al resultado. Yo creo que tienen pocas chances cualquier gobierno de lograr los resultados que necesitamos en una dinámica en la que repetimos todo el tiempo la idea del plateísta que mira de afuera y no aporta lo suyo. Porque al final del día el gobierno, de vuelta, tiene que resolver una situación trabada entre argentinos. Podrá hacer su mejor esfuerzo, hacer todo perfecto, si es que existiese eso, o todo mal.
si no discutimos todo lo otro, el resultado va a ser mucho menos de lo que esperamos. Hiper de acuerdo. ¿Está haciendo todo bien o está haciendo perfecto? No lo sé, no lo sé. Es lo que te digo, Luis, no tengo miedo hoy de decir no lo sé, no lo sé. La verdad que no lo puedo evaluar. No estoy en el día a día, no estoy todos los días viendo la prensa, no estoy hablando con lo que está en el gobierno, no tengo la información, no lo sé. ¿Es sexy el poder? Para mucha gente, sí, a ver, sí, tiene cosas sexy. Siento que, a ver, para separarlo, hay cosas que tienen, digamos, un nivel de satisfacción, de honor, si se quiere, para usar una palabra vieja, si se quiere, ¿no? Pero de poder tener impacto sobre la vida de la gente, de poder ver cosas concretadas que le cambian la vida a la gente, de poder ver transformaciones. Todo eso tiene un nivel de satisfacción que creo que no tiene nada más en la vida, o sea, en términos de la magnitud del impacto, ¿no? Y por eso creo que es esa, de todas las drogas que termina viendo, esa es a veces la más fuerte y la más buscada y la más peligrosa también, ¿no? Porque incluso cuando te va bien es donde más riesgo tenés, empezás a tener más riesgos. Pero después el día a día depende de cada uno. A mí nunca me sedujo el ritual del poder, la cena todas las noches, el que te llame tal, ¿viste? Es el cholulismo del poder. ¿No te jorobó que dejara de sonar el teléfono? No porque estaba muy saturado también, era muy saturado. Y también porque hoy en día ya no suena el teléfono, ¿viste? El WhatsApp es un fenómeno en sí mismo, súper complicado, y que le pasa a todo el mundo hoy en día, creo, nos pasa a todos, ya estando fuera del poder, que te cuesta estar al día con el WhatsApp porque Sí. te aparecen distintas cosas. Imagínate ahí. Entonces, esa saturación, lo más difícil es más que nada dejar el reflejo del combate, de la pelea, de estar todo el tiempo defendiendo, o buscando, o haciendo. Es más adictivo a la operación del día a día que el bronce, por lo menos para mí, ¿no? ¿Qué es lo más insólito que te pidieron como jefe de gabinete? Qué buena pregunta. No sé. Creo que, no sé, hubo varias, pero creo que lo más insólito al final, pues digo que a mí como padre, aparte, la metáfora de la salita de 5 es muy aplicada para lo que pasa en un país, porque más o menos es lo mismo. Tenés lo más insólito por ahí, lo diría, son los que reclaman, me dijo tal cosa en un artículo en el párrafo 8 del diario de tal provincia, tal otro, me dijo tal cosa. Esa situación, Salita de 5. sí, 30% del día, todos los días. De todas las fuerzas políticas, de todos los lugares institucionales del país, tenés ese 30% de energía, se te va en, bueno, ¿para qué hablo con él? No, pero seguro que fue, no, pero tal. No, sí, ¿cómo puede ser? Yo quedo como un boludo, este me ataca, este me dijo, este... Que el otro día justo me pasó que le iba a contar, creo que trabajando en otros países, veo que en todos los países es igual, ¿eh? También para no machacarnos, qué mal Argentina. Voy a Inglaterra a un viaje de Estado y me junté con 5 ministros. 4 de ellos, antes de los 5 minutos, me estaban hablando mal de los colegas. No nos conocíamos. Pero digo, y eso después lo vi en el mundo empresario, lo vi en el mundo social, en todos lados pasa en el grupo de padres del colegio, pasa, ¿no? O sea, o en el consorcio del edificio, imagínate el poder. Y eso fue algo raro, porque yo pensé, bueno, por ahí cuando llegas ahí, ya los número 1 están en otra. No, hay una parte que está en esa. Y otra parte que es la mía, al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero creo que sí, eso. Sí. Salita de 5. ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que al final me cuesta la parte más alta, el espiritual, digamos, ¿no? Pero creo que ante todo hay un eje central que pasa por la conexión entre las personas. Creo que hay algo sagrado en esa conexión que genera el vínculo humano, ¿no? Que genera, puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito comunitario, puede ser en el ámbito que uno quiera, pero yo tengo la sensación, como también resultado de toda esta búsqueda,
que ahí hay un combustible mágico, trascendente, y donde paradójicamente, por más que no nos damos cuenta en esa autoflagelación que tenemos como país, la Argentina tiene un tesoro increíble y único en el mundo hoy en día. ¿Sos un tipo creyente? Sí, sí, no religioso. Hoy fui católico, muy practicante, pero sí creo en la trascendencia. ¿Y qué te alejó de la religión? Lo institucional, creo. Lo rígido, lo burocrático, lo ortodoxo, creo que eso me fue alejando un poco. Y fui una búsqueda, también lo cuento en el libro, ¿no? De entender, viajé por todo el mundo, estudié muchas religiones, tratar de ver una mayor perspectiva y encontrar esos rasgos comunes a veces que al final del día casi todas las grandes religiones se basan en eso, en el amor al otro y como espacio de también incluyendo el amor a uno mismo, ¿no? Y el cuidado de uno mismo. Pero a propósito de lo institucional, ¿qué te pasaba cuando decían el Papa no lo quería Macri? No digo el Papa Ska. Es una relación muy particular que yo tuve, con muchos desencuentros. Yo creo que tengo mucho respeto por él, mucho respeto. Por más que tuvimos desencuentros y que incluso él pensó cosas que no, que después las aclaré, pero respecto a mi relación con él. Pero creo que su rol está muy por encima de la discusión política local. Y que también, de vuelta, es un argentino en un lugar muy trascendente. Tenemos probablemente el 0,1% de información de lo que hacen todos los días, del rol que él tiene. Con lo cual, habiéndolo conocido como Jorge, el vecino arzobispo nuestro en la ciudad, respeto. Algo de desilusión porque no fue amable con la gestión de ustedes. Y habremos cometido errores también nosotros en el vínculo. Creo que nos costó mucho encontrar la sintonía adecuada para el vínculo. De hecho, ese viaje fue el primer viaje, el de la foto enojado, etcétera. Muchas veces pasa, y ese que fue un ejemplo, ¿no? De que parece más obvio de lo que es cómo construir las señales que el otro necesita. Y nosotros fuimos con un tipo de mensaje y un tipo de viaje, y por lo que nos contaron no le gustó, digamos, lo entendió otra cosa. Decís, qué difícil encontrar esa interlocución a veces tan sencilla de levantar el teléfono entre personas y encontrar la forma. Porque también, digo, sería injusto cargarle solo eso cuando él había sido tan gentil con Mauricio cuando fue su asunción como papa, ¿no? Que él tuvo un gesto muy personal con él. O sea, es difícil ese lugar del poder. Es muy complicado y trato de pensar la cosa más compasiva y piadosamente con todos los que están en esos lugares. Nos morimos y ¿qué pasa? No sé. Pero creo que hay un espacio de un alma que continúa. No sé a dónde va, si es que va a un lugar, pero creo que, de hecho es parte también de lo que busqué y traté de entender, creo que somos parte de lo que nuestros ancestros siguen cargando, creo que tenemos que hacer ese ejercicio de zoom out todo el tiempo y más perspectiva, porque es más que esto, creo. Desearte suerte con el libro que estás presentando y que va muy bien y que aparece con comentarios súper elogiosos. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? No, creo que no. Estamos bien. Disfruté mucho la charla. ¿Llano? ¿Estás? ¿Ya bajaste? Sí, hoy sí. Y mirás con ganas la cima, ¿no? Para nada. ¿Estás cruzando los dedos? No. ¿Viste los chicos que te dicen no cruces los dedos? No, 100% para nada, no. Con cariño, pero sin ganas de volar. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.